seguir con el tema de la historia de la España culta, vamos a emitir la segunda sesión. En la última quedamos en el año 1960, donde el señor José Mato se trasladó de Madrid a las Baleares. Cierto eso, ¿no? Sí. Bueno, fue directamente. Te cuento un poco la historia como fue. Yo estando en Madrid, que ya llevaba 2 años en Madrid, pues se dio un caso porque yo siempre he tenido espíritu aventurero y siempre me ha gustado pues conocer distintos sitios, ¿no? Y en este caso pues recuerdo que salió una canción que decía, me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Y entonces pues eso se me metió en la cabeza. Y yo digo, bueno, tanto como hablan de Mallorca, de la libertad de expresión, de que es otra vida distinta, pues yo voy a ver qué es lo que hago. ¿Le gustaría usted escuchar la canción esa de Me lo dijo Pérez, estuvo en Mallorca otra vez? Sí, claro, y además de hecho la tengo en casa grabada y de vez en cuando la pongo. ¿La escuchamos? Me trae muy buenos recuerdos. Mire claro. usted cómo está sonando. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez. Bueno, vamos. No sé qué le parece, le trae buenos recuerdos el sonido este, ¿no? Me lo dijo Pérez, ¿no? Pues sí, me trae buenos sonidos porque de hecho esa canción la tengo grabada la tengo en mi ordenador en casa y de vez en cuando la escucho porque me trae muy buenos recuerdos, vamos. Lo que te estaba comentando antes, yo cuando decido de irme a Mallorca, primeramente vengo a Sevilla para ver a mis padres, a mi madre en este caso, y también pues tomo contacto con un compañero que vivía en mi misma calle, que él la vida que llevaba era una vida un tanto playboy, era lo que menos quería era trabajar, pero lo que sí quería es vivir mundo, y de hecho tenía un tío suyo que estaba en Mallorca, y acordamos pues de irnos los dos. Él no tenía dinero, pero se hizo con dinero para el pasaje del barco, ¿no? El billete del tren, el pasaje del barco, y nos fuimos. Primeramente nos fuimos a Valencia, y de Valencia pues cogimos... O sea, que no lleva nada más que los gustos del viaje. ¿Qué? El hombre llevaba nada más que los gustos del viaje, ¿no? Los justos del viaje, y yo llevaba 600 pesetas. O sea, 600 yo no llevaba pesetas más. no daban para mucho, ¿no? Bueno, en aquella época con 600 pesetas se podían hacer algunas cosas, por lo menos vivir algunos días, que era los pensamientos que naturalmente teníamos de llegar allí, y que a continuación, pues como nos habían hablado tanto de aquello, de que había mucho trabajo, pues naturalmente pensábamos de que sería una buena oportunidad para nosotros, ¿no? Había trabajo en los albañiles, yo era pintor, vamos, trabajaba en la pintura, ¿no? Y entonces pues dijimos, allí pues nos podemos buscar las habichuelas mejor que por aquí, y conocer mundo y ver cuál es la situación también de alguna manera de Mallorca. Recuerdo que, vamos, una anécdota, cuando íbamos en el barco, estábamos sentados en la parte de arriba del barco, en unos asientos de madera que había, allí pasamos todo el tiempo, y nos quedábamos adormilados, era por la noche cuando se viajaba. El barco tardaba unas 8 horas aproximadamente en llegar de Valencia a Mallorca, y compramos una botella de anís, la compramos, y esa la llevaba yo en el asiento, en la parte de abajo del asiento, y detrás venía una persona también que no conocíamos de nada naturalmente, pero yo noté de que la botella se movía. Pero bueno, usted en primera no iba, o sea que iba en el asiento con aquello que parecía... Nosotros íbamos en lo más barato. En aquella fecha aquello parecía un tranvía, dijo un autobús, ¿no? En lo más barato de la Transmediterránea, vamos, lo más barato que había. Y entonces cuando me doy cuenta de que la botella se movía, resulta de que la persona que venía detrás, de vez en cuando, cogía la botella y le pegaba un lingotazo, ¿no? Cuando me hago un poco el dormido, miro para la botella, y cuando me doy cuenta de que va a coger la botella, le cojo la mano. Y ya cuando le cojo la mano, total, que entablamos conversación, empezamos a reírnos y a contarnos nuestras historias, nuestra vida, a dónde íbamos cada uno. Y él se llamaba Peña, y
y nos dijo que él lo que quería colocarse era de intérprete en algún hotel porque sabía 3 idiomas, bailaba también muy bien el flamenco. Y este hombre como que sabía 3 idiomas, porque había estado trabajando fuera en el extranjero o cualquier cosa de esa, digo yo. No, había estado ya en Mallorca en alguna ocasión, había estado también en las Canarias. En fin, su vida era una vida también de mucho movimiento, ¿no? Pero que fuera, este hombre, los estudios del lenguaje que lo había adquirido aquí en España, que no había salido fuera, ¿no? Eso no lo hizo por estudio ni nada, sino por el conocimiento que tenía, de que como había trabajado en hoteles y tal, pues él chapurreaba muy bien todos los idiomas. Sabía el francés, el italiano y el inglés. Para mí que era perfecto, ¿no? Quizás no fuera tan perfecto, pero para mí, pues, naturalmente lo hablaba bastante bien. Bueno, cuando llegamos a Mallorca, en lo que es en el muelle, pues se dedicaban personas que cuando naturalmente nos bajábamos del barco, iban preguntando si necesitábamos un hotel, una pensión, un sitio donde poder dormir, ¿no? Sí, como van a cuando uno a Marruecos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿eh? Y por una, Claro, por una módica cantidad, ¿no? Como llevábamos poco dinero, pues nos tuvimos que meter en una habitación que era en un sótano. Recuerdo que era un sótano con muy poca ventilación. Y allí pues tenían 3 camas. Los servicios estaban arriba. La parte de arriba de la casa era una casa. Y allí pues ya empezamos a hablar nosotros y a ver al día siguiente teníamos que salir a buscar trabajo. Y así pues salimos varios días y no encontramos trabajo. Lo primero que encontró trabajo fue precisamente Peña, este compañero, que quería colocarse de intérprete y se colocó en un hotel. Aquí por lo que observo yo, los hoteles de Palma de Mallorca en aquellas fechas, pues no había casi nada, ¿no? Había un poquito. Bueno, la mayoría de los hoteles eran muy cortitos, luego se han hecho hoteles muy buenos, pero naturalmente en aquella época ya se empezó a hacer hoteles buenos. En la zona de Palmanova Viva había muy buenos hoteles también. ¿Y el servicio estaba a nivel europeo? ¿El servicio a qué te refieres? El servicio que se daba en los hoteles, si era como equiparable a un hotel europeo o era medianito. Servicio dentro del hotel. O sea. Bueno, yo lo que te puedo decir que lo que yo veía eran hoteles pues más o menos como los que ahora hay de 3 estrellas, aunque yo no comía en los hoteles porque naturalmente yo iba a trabajar, no iba como ahora que ya nos podemos permitir, se puede decir, otros lujos con aquello del incenso y todas estas cosas. Entonces los empleados de los hoteles vivían regular, o sea que... Los empleados de los hoteles, lo que eran las camareras, los camareros, la gobernanta, todo este personal vivía incluso en el hotel. Vivían en el hotel y le daban la comida, le daban una habitación donde poder dormir y naturalmente así es como vivían ellos. Pero lo mío era distinto. De hecho, lo que te estaba diciendo antes, que este compañero se coloca en un hotel, pero no se coloca de intérprete, se coloca de fregaplatos, porque naturalmente no había el trabajo que él quería. Pero claro, a nosotros sí nos servía de que él hubiera empezado a trabajar, y sobre todo en el sitio que estaba, porque cuando él venía por la noche del trabajo que tenía en el hotel de fregaplatos, nosotros lo estábamos esperando como los pajaritos en los nidos, esperando que lleguen sus padres para darle de comer, y eso es lo que esperábamos nosotros. Bueno, pues así que estuvimos hasta que encontramos trabajo. ¿Pero usted estaba en la misma capital de Palma de Mallorca o...? Él estaba en una de las zonas turísticas que hay allí, en Palmanova, y entonces allí fue donde él se colocó, pero al principio venía a dormir donde nosotros vivíamos, y por la mañana él salía para el trabajo que iba y nosotros salíamos a buscar trabajo. Lo primero que hicimos es buscar trabajo. Yo quería trabajar pues lo que había trabajado siempre, la pintura, y naturalmente no había trabajo en la pintura, por lo menos donde yo lo estaba buscando, y al final pues nos colocamos en una obra, pero de albañil. Este compañero, el Carito que se llamaba, le decíamos el Carito, y entonces pues él sabía algo de albañilería y nos colocamos allí. Él se colocó de oficial y yo me coloqué de peón.
Entonces recuerdo que una anécdota cuando yo entro ahí, que yo no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía la mezcla, pues me hacía un lío, porque cuando me dice el encargado, ¿tú sabes hacer la mezcla? Y yo a todos les decía que sí. Les decía que sí porque como les dijera que no me echaban. Y entonces pues este me dice, tú para adelante que ya verás tú cómo no la habíamos nosotros aquí. Y dice, pues le tiene que echar 2 de arena, una de cal, 2 de cemento Portland, una de cemento mallorquín, yo qué sé, aquello era un gazpacho para mí, yo no sabía. Y luego incluso se le echaba... O sea, pero no lo hacía la mezcla como lo hacen aquí, tendrían otro... Bueno, es que como yo aquí no había trabajado los albañiles, pero más o menos se hacía como aquí. Y luego pues se le echaba agua y un aceite que se le echaba también para endurecer la mezcla que se estaba haciendo allí. Y cuando nos poníamos a trabajar, que yo la hacía la mezcla ya, porque uno de los peones me enseñó, me dijo cómo se hacía, para que no me tuvieran que llamar la atención y echarme, pues lo que sí es verdad es que como allí se trabajaba de una manera, era muy tranquilo, pues este compañero, aunque no era nada rápido en el trabajo que estaba haciendo, pero sin embargo, cuando se ponía a poner ladrillo, ponía más ladrillo que la mayoría de los que estaban allí. Le tuvieron que decir, yo no corras tanto que nos van a llamar la atención a nosotros. Era un buen trabajador, ¿no? Imaginarse cómo podía ser la cosa. Y así pues me tiré un tiempo, pero yo seguía buscando trabajo de pintura hasta que lo encontré. Cuando ya lo encontré, pues naturalmente nos despedimos. Él siguió trabajando en los albañiles y yo seguí trabajando y yo empecé a trabajar en la pintura. Claro que él no quería trabajar en los albañiles, esa es otra, porque él, sus intenciones siempre fueron de colocarse en Madrid, pero en el barrio chino de Gigoló. O sea que yo eso lo sabía desde que me fui. O sea, un gigolo entonces en aquella fecha un gigolo que era un chaval muy bien parecido, un chulo. un chulo. Entonces era un chaval bien parecido y sobre todo tenía una particularidad. Y es que cantaba flamenco por el sevillano, y eso era una bendición. Cualquiera que lo escuchara parecía un profesional. Entonces, en aquella fecha, la música que se escuchaba en España ha sido flamenco, digamos, ¿no? Era flamenco. De hecho, a nosotros, a los andaluces, siempre se han pensado que nosotros hemos sido de castañuelas y panderetas, y que aquí en Andalucía pues no trabajábamos ninguno. Nos dedicábamos a eso, parecía que nos dedicábamos todo el mundo a eso, a comer gazpacho y a dormir la siesta. ¿Recuerda usted alguno de los éxitos de aquella fecha? ¿De? De los éxitos musicales de aquella fecha de la radio, ¿recuerda usted alguno? Éxitos musicales en aquella fecha. Pues yo no tenía mucho tiempo de escuchar música, pero a mí la verdad que me gustaba mucho Rafael. Me gustaba en aquel entonces. Ya de aquella fecha, pero ya había salido el Yo Soy Aquel y todo eso. Sí, en aquella fecha salió Yo Soy Aquel, me parece que fue de los primeros éxitos que tuvo Rafael. Yo me compré un picú, un tocadisco pequeñito en Madrid, cuando estuve en Madrid. Recuerdo que fue en el Rastro donde me lo compré, una cosita muy baratita, y de los primeros discos que yo compré fue de Rafael precisamente, ¿no? Bueno, pues estando allí en Mallorca, que ya cada uno, pues él se dedicó a eso, pero que luego hizo sus pinitos para poder estar allí, que de hecho conoció a una chavalita que estaba de prostituta y tuvo unos problemas bastante gordos, porque resulta de que él lo que quería era eso, pues ser lo que he dicho antes, el chulo de esa. Y cuando ya lo conocían, porque era muy buena gente, ella tenía un chulito, pero estaba haciendo la mili. Y entonces ella estaba sola, pero le decía, ten cuidado con este, porque este cuando venga te saca la navaja y te va a cortar el pescuezo. Y cuando yo me enteré de eso, pues naturalmente se lo decía y les decía, mira, ese no es el camino, porque tal. Le dio también por la droga. Que tal. ¿Drogas se estipulaban entonces? Se estipulaba, y sobre todo de donde nosotros veníamos. Porque yo vivía en Torreblanca, que era uno de los sitios en Sevilla que más droga había. Lo que pasa es que yo vivía en una parte de Torreblanca, porque Torreblanca se dividía en dos partes. Una fue Torreblanca la Vieja y otra fue Torreblanca la Nueva. Y en Torreblanca la Nueva, pues ahí metieron toda la morralla del mundo, lo mismo que... La droga típica de aquella fecha es como... ¿cuál la era? chi.
El hachís. Fundamentalmente el hachís, la coca, bueno, de todo ha habido siempre. Sí, pero en el resto de España tampoco no se veía mucho el tema de la droga, ¿no? Era más bien en Bueno, zona. pero aquí en Sevilla, desde luego, y sobre todo en esa parte, pues sí, todavía no se habían construido las 3.000 viviendas ni nada de eso, pero Torreblanca siempre ha sido famosa. Entonces, yo vivía en Torreblanca la Vieja, que mi madre pues se compró allí una casita, ¿eh? Que luego le tuvimos que hacer muchas reformas, las calles estaban sin asfaltar siquiera, y allí lo que había eran personas normales que venían de pueblo porque precisamente por Torreblanca pasaba el canal de los presos, ¿eh? El canal El canal de los presos, perdón, ¿estaba en construcción todavía o ya se había terminado? No, ya se había terminado. Lo que pasa es que conforme se iba haciendo el canal de los presos, que pasaba por Torreblanca, pasó por su eminencia, llegando por Bellavista, pues todo eso, cuando se iba terminando las condenas de estas personas que estaban haciendo el canal, pues se iban quedando. Y entonces unos se quedaron en Torreblanca, otros se quedaron en Bellavista, otros se O quedaron sea, que los presos en su normalmente eminencia. cuando terminaba, cuando les daban ya la libertad, Exactamente, se solía quedar en la zona. en vez de irse para su pueblo, pues naturalmente se iban quedando, se iban instalando en cada sitio. Ese no es mi caso, porque naturalmente mi padre ni mi madre pues no han conocido el tema de trabajar en el canal de los presos, pero yo sé que el canal se hizo como de esa manera y naturalmente por eso nos fuimos a vivir allí, Entonces, pero las calles, ya te digo, estaban sin asfaltar. entonces usted estaba en Palma de Mallorca y ya tenía conocimiento de la droga y este Sí. señor se enganchó en el tema. ¿Usted la Sí. probó la droga? Si no es mucho preguntar. ¿Cómo? ¿Ha probado usted la droga? Yo he probado el hachís, sí. En aquella No, fecha. sí, sí, en aquella fecha. Pero vamos, lo que es lo normal, un porrito, a mí nunca me ha gustado eso. Porque de hecho yo he tenido un compañero de socio en la pintura durante bastante tiempo y él no le faltaba toda la semana. Sin embargo, era una persona normal, no le faltaba, pero no estaba enganchado, ¿eh? Sino que no le faltaba porque era una cosa que le gustaba. ¿El hachís que venía de aquí para Mallorca o entraba en Mallorca directo? No, yo no tengo conocimiento que entrar de aquí para Mallorca, ni de Mallorca para aquí. Yo tengo los conocimientos que existía en Torreblanca, por eso que te estoy diciendo, y en Mallorca porque en Mallorca hay de todo, y en Mallorca sobre todo, además de mucha libertad, pues naturalmente pues ahí había de todo. Ahí había de todo lo que tú O sea, quieras. aparte de mucha libertad, ¿no? En Mallorca había mucha diferencia entre Sevilla y Mallorca en el tema de andar por las calles, historias de estas, juergas y cosas de esas. Mallorca no había movimientos de huelga, no conocí yo en Mallorca que hubiera movimientos de huelga, ¿eh? Lo que sí veía es que, claro, si yo he estado viviendo en Alcalá de Guadaira, que es un pueblo grande no, pero es un pueblo, y de Alcalá me voy a Madrid, y ya es distinto porque ya me voy a una gran capital, pues naturalmente la diferencia es enorme. Pero es que de Madrid a Mallorca pues habría otra diferencia también. Y la diferencia era que yo notaba más libertad en Mallorca que en Madrid. En el sentido de que yo salía por las calles y tú aquí en la península, pues, y sobre todo en Sevilla, por la noche estaba con unos amigos charlando de lo que fuera, charlando de fútbol, charlando de las novias, charlando de lo que fuera. Y allí llegaba una pareja de la Guardia Civil que estaba dando vueltas y te cogían y como mínimo ya empezaban a preguntarte y tal y a las malas pues cogía la primera de cambio y te llevaba al cuartelillo, vamos, eso No, es... sin eso es darte lo los primero. derechos y sin nada, no, del tiro. Y aquí tú le dabas un beso a tu novia o a una amiga que tú estuvieras saliendo y como viera un vecino o cualquiera que te denunciara nada más que por eso, porque hay personas muy reacias o muy reaccionarias en muchas cosas, pues a ti te cogía la Guardia Civil y ya te estaba apuntando de lo que tú habías hecho y te ponían una multa. Incluso te ponían una multa. Claro, cuando tú ves allí el sistema de vida que había, la libertad que había, porque allí empezaron a ser la época de cuando las suecas empiezan aquí a venir a España y empieza a haber ese movimiento de mujeres rubias, que tú estabas trabajando, pero naturalmente luego no era así, y luego tú salías y tú veías un ambiente distinto completamente al que había aquí en la península, ¿no? Entonces usted ya llega allí, se puso a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí trabajando? Yo trabajaba por temporada. ¿A qué temporada? yo me tiraba- ¿Todo eran temporeros o...? No, yo me tiraba los 3 meses de verano,
Porque lo primero que me dijeron a mí, si vas a Mallorca, pues procura ir siempre cuando esté empezando el verano, que es cuando naturalmente empieza a haber ambiente allí de mucho trabajo y luego pues ya una vez que se termina la temporada, pues lo que pasa en la mayoría de los sitios turísticos. En el invierno pues ya se queda todo muerto, si ocurre hoy en día. Hoy en día la mayoría de los hoteles en España funcionan en el invierno. ¿Por qué funcionan en el invierno? Por el inserso. Si no fuera por el inserso hoy en día... Por ejemplo, hoy en los hoteles con los 3 meses de trabajo no viven, pero allí entonces en aquella fecha se ganaba dinero, ¿no? En aquella fecha se ganaba más dinero que aquí en la península, se ganaba más dinero, claro. Entonces cuando usted... Porque se trabajaba, se echaba muchas horas. No porque tú tuvieras en tus 8 horas ganabas mucho dinero, sino porque tú para ganar dinero tenías que echar 12 horas. Pero es que aquí en la península no las echabas, pero porque al haber menos trabajo, uno echaba las 12 horas que se echaba allí. El sueldo era un poquito más alto, entonces, pues mira, se vivía pues para vivir bien. Incluso yo desde allí podía mandar de vez en cuando a mi casa, que aunque no hacía falta, porque mi madre siempre ha tenido tiendas desde que yo he tenido uso de razón. Mi madre siempre ha tenido su tiendecita y no la ha hecho falta nunca. Pero yo qué sé, nosotros... ¿Tiene usted fotos de su madre por ahí? ¿Qué? ¿Tiene usted fotos de su madre por ahí? Sí, tengo fotos de ella. A ver, la foto que tiene usted por ahí. Si tiene ahí alguna... Ah, me la tiene en el móvil. Las tengo en el móvil si quieres. Bueno, pues ahora no, ahora lo reflejamos ahí directamente. Si ya, quieres luego. Ya va saliendo las fotos por aquí arriba. Sí, pues muy bien. Y entonces usted era temporario cuando venía aquí se ponía a trabajar o estaba esos meses. Yo siempre estuviera aquí, lo primero que he hecho es buscar trabajo y siempre he estado trabajando. ¿Y el tema de seguridad social, había algo de eso? En aquel entonces yo no tenía seguridad social. Pero sí, Yo trabajaba en Mallorca sí. Mallorca ya pagaban derechos también. En Mallorca sí tenía seguridad social, sin embargo, en Madrid, el tiempo que yo he estado en Madrid, a mí no me han tenido asegurado nunca. Y aquí en Andalucía tampoco. Hombre, había, ¿no? afortunadamente, puedo decir afortunadamente, porque gracias a que di con personas buenas, me enseñaron el oficio de pintura. Porque cuando yo llegué allí, que yo no sabía, lo que sabía era lo poquito que había aprendido aquí en mi pueblo, pintando, pero aquí lo que se hacía era encalar, pintar con cal. Sí, entonces era un sistema distinto. Sin embargo, ya cuando voy a Madrid y entro en el primer sitio que entré, que me tuve que ir, a los 3 o 4 meses me fui de allí porque la explotación ya era enorme, entro de ayudante en un sitio y al final me pone de aprendiz porque vio de que no daba la talla, pues me fui de allí. Claro, cuando encuentro a otra persona... ¿Porque no daba la talla porque no supiera o porque...? Porque no sabía. A la hora de trabajar yo era el más trabajador del mundo. Yo me ponía allí a trabajar y para mí no... Vamos, ya podían ser más grandes, más chicos, lo que fuera. Yo no me echaba atrás nunca. Entonces, cuando yo ya empiezo a trabajar con otra persona, que era un hombre que se dedicaba sobre todo a hacer chapuces, no pintaba en edificios grandes, nuevos, no, él se dedicaba a chapuces, pero a chapuces de gente de dinero. En Madrid, pues naturalmente este hombre tenía una buena clientela y todo lo que tenía era gente de dinero y allí pues se imitaba madera, se imitaba mármol, se hacía pasta rallada, se trabajaba con una pintura nueva que salió que se llamaba Passerí y que luego empezó a llegar a Mallorca, precisamente a Mallorca llegó después de haber estado yo en Madrid, entonces ya tenía conocimiento de eso. ¿Y en Madrid qué hacía usted? ¿Chapuzas también o era...? Sí, yo me dedicaba cuando entré allí, pues no, pero yo por mi cuenta no. Yo trabajaba con este hombre que tenía su empresa, pero que no te aseguraba. Me refiero que no, asegurarlo no, se le pasaba cualquier cosa, buscarse la vida. No puede buscar. Me refiero, en Mallorca, como ya conocía la pintura y tal, iba como avanzado, pero en Mallorca hacía chapuces grandes o hacía nada más que... No, en Mallorca siempre trabajó en empresas. Allí fue distinto a lo de Madrid. En Madrid trabajaba con una persona, como se le suele decir, un chapucero, un chapucero en el sentido de que lo que hacía era chapuces de casas grandes naturalmente, pero eran chapuces. Eran casas que
que ya llevaban, tenían muchos años en Madrid y naturalmente pues con la clientela que él tenía, pues allí nos faltaba el trabajo. Él tenía 4 personas trabajando para él y el trabajo a mí nunca me ha faltado allí en Madrid. ¿Y cuánto tiempo estuvo así en ese sistema ahí, Palma Mallorca, Andalucía, Andalucía, Palma Mallorca? Pues, hombre, en Madrid estuve 2 años. Y bueno, que ya estamos metidos en los 60, ya está directamente en Palma Mallorca. En Palma Mallorca. Sí, entonces, en Palma de Mallorca estuve 3 años. 3 años, pero por temporada. Y cuando venía, 3, 4 meses. Y cuando venía de Palma Mallorca aquí a Andalucía, se le cambiaba el prisma, ¿no? Esto es muy aburrido, sería... Sí, no, y además, pues, lo que pasaba, pues, como yo era joven, me compraba ropa, porque naturalmente si te vas por ahí, están ganando dinerito y ya no tienes nada que ver, entre comillas, con tu familia, con tu madre, ¿comprendes? No le pides a ella para que te compre la ropa, sino que eres tú el que te tienes que comprar esa ropa. Y trae dinerillos también. Entonces, pues, yo me compraba allí una ropa muy llamativa, ¿eh? De hecho, recuerdo de que cuando yo llegaba a Sevilla, a Torreblanca, pues yo me ponía unos jerseys que tenía unos ramajos, tenía unas cosas muy raras, ¿no? Pero a mí me gustaba. Luego, como me gustaban los Beatles, pues... ¿Pero aquí se escuchaban los Beatles o no? Se escuchaban en los Beatles, se han escuchado en todos los sitios. Lo mismo en Sevilla que en Palma Lo mismo que en Sevilla, lo mismo que en Mallorca. ¿Y qué tema musical era el que más le gustaba? A mí me gustaba la música de los Beatles, me gustaba todo, pero sobre todo lo que me gustaba era su forma de ser, su vestimenta, los pelos así para adelante. Y entonces yo me pelaba como los Beatles. Yo me dejaba los pelos largos, me echaba los pelos para adelante. De hecho, ¿Podemos pasar alguna foto? La madre de... ¿Podemos pasar alguna foto vestido usted de Beatles? Pues quizás tenga alguna, aunque no las tenga aquí, pero... Bueno, pero si luego la ponemos aquí en pantalla. Quizás tenga alguna por ahí que ya la veremos también. O sea, que le gustaban los Beatles porque era innovador total. Efectivamente, porque se respiraba la libertad con ellos. Y la gente que había aquí, los que no habían salido de aquí, estaban muy allá. Sí, eso es lo que te estaba contando, que cuando yo salía por allí, por las calles, iba yo con ese jersey. Cuando pasaba, pues yo iba, claro, era joven y las mujeres estaban en la puerta de su casa. Como en esta foto que estamos viendo aquí. Más o menos. Así era usted de joven, ¿no? Me parecerá mentira ahora. Y entonces cuando pasaba, ya había pasado, pero claro, yo estaba pendiente. Y decían entre ellas, mira el mariconazo como viene, ¿sabes? Y sin embargo, antes no era así, pero... Y me volvía yo para atrás y me llevaba para ella y le decía, señora, ¿estaba usted diciendo algo? Y ya se decía, no, nosotros no estamos diciendo nada. Pero lo que estaban diciendo era de que no les gustaba mi forma de vestir, vamos. Sí, pero vamos, los años 60 todavía los gays se seguía viendo. Ya no eran los años 60, ya eran los años 60 y tantos, 62, 63. Sí, pero los gays me refiero que estaban todavía aquí mal vistos. Bueno, ¿qué le parece a usted si escuchamos? Tan mal visto estaba, mira, te voy a contar otra cosa. Tan mal visto estaba, que como no lo he dicho antes, pues resulta de que este compañero que nos encontramos nosotros en el barco era gay. Ah, el inglés era gay. El que sabía era gay. Lo que pasa es que con nosotros no nos daba a entender, y además como no tenía plumas, como se le suele decir, no tenía mucha pluma, pues naturalmente nos hablaba de una forma normal, ¿no? Con nosotros nunca se propuso. Yo recuerdo que incluso me enseñaba a bailar cuando estábamos allí, poníamos una musiquita de esta y él pues se ponía a bailar conmigo. Sí, pero vamos, me enseñaba a bailar. Pero lo que te quiero decir es que cuando yo ya me coloco a trabajar en la pintura, Carito, el otro amigo mío, sigue en la construcción, pero además se va con esta chavalita que estaba de prostituta. Él se viene para acá, para Sevilla, se vino para Sevilla nuevamente porque él allí no le veía la punta. El otro sigue trabajando allí, yo sigo teniendo contacto con él se enrolla con una mujer mayor, pero que había sido locutora o presentadora de una televisión francesa, y entonces pues vivía con ella cuando salía de bailar, porque a esta mujer le gustaba mucho el baile flamenco, y él se ponía a bailar cuando por las noches se ponía un vaso en la cabeza y se ponía a taconear y la volvía loca. Pero sin embargo, él era gay.
Bueno, pues ¿qué le parece a usted si vamos a recordar un tema de los Beatles? Precisamente este tema, a ver qué tal le suena. Es un tema... Bueno, don José, este tema sí le gusta, ¿no? El R3 Recuerdo. Supongo que a su amigo el gay también le gustaría, ¿no? A él le gustaba todo lo que fuera relacionado con el flamenco. Más que los temas estos. Más que los temas estos, sí, sí. Bueno, en aquellas fechas no había distinción de, digamos, o sea, el maricón era maricón. Sí. Pero no es como lo que es en realidad hoy, que ya conocemos lo que es el colectivo LGTB. Aquí hay gay, transexuales, lesbianas, lo que es plumífera, como dice. Hay una cantidad enorme, o sea, el colectivo LGTB tiene una cantidad de variedades enormes de personas, cada uno con su diversidad, porque somos muy diversos. Entonces, este hombre lo que era, digamos, que le gustaban los hombres, pero no le decían a usted. Sí, claro, efectivamente. Claro, entonces este hombre es lo que entraría dentro de la parte de lo que es un gay que es muy hombre. Sería muy hombre todo, digamos, ¿no? Bueno, es que él nunca exteriorizaba cuál era su sentimiento, sobre todo con nosotros, ¿no? Con nosotros nunca nos había dicho cómo él era realmente. En el transcurso del tiempo luego ya nos dimos cuenta de cómo era él, y nos dimos cuenta precisamente por un tío de este amigo mío que nos fuimos a Mallorca, del Carito, que vivía allí, en una entrevista que tuvimos, una reunión que tuvimos para tomar unas copas y conocerlo, y ya ellos se conocieron también, y a partir de ahí fue cuando le dijo a su tío, a su sobrino mejor dicho, le dice, mira que Peña es tal, ¿verdad? Hombre, se lo dijo más que nada para que tuviera conocimiento del tema, ¿no? No porque fuera a pasar nada ni nada. Sí, no, porque de hecho, yo seguí con él, teníamos unas relaciones bastante buenas. Él a mí me trataba como si yo fuera su hermano pequeño, porque es más, cuando nosotros estábamos en Mallorca, que él conoció a esta persona que he dicho anteriormente, que era una presentadora de televisión francesa, y se fue a vivir con él, pues un día se me presenta en la casa de comida donde yo estaba, que él sabía dónde era, con un descapotable de estos de 2 plazas, pero que se podían montar hasta 4. Y entonces pues se presenta allí, y con la bocina, un ruido muy raro, pi, 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 papá. Y entonces digo, coño, ¿quién es? Y cuando salga a la puerta resulta que era mi amigo Orpeo. Y con un pedazo de mujer. Y con un pedazo de coche, y una mujer ya mayor, muy bien parecida, me presenta como si fuera su hermano el pequeño, y ya incluso quedamos un día en ir allí donde ellos estaban, que era en Palmanova, y yo incluso me quedé en su casa más de una vez. Tenía una hija que luego vino de vacaciones, y naturalmente pues tuvimos una relación muy bonita. Él ya consiguió lo que quería, ser chulo. Sí. Lo que ocurre es que cuando dejamos de vernos, que eso fue 4 o 5 meses más tarde, pues un buen día, ya que eso fui yo en busca de él, me llegué incluso al trabajo y ya no estaba allí, no estaba trabajando, y me dijeron que la habían detenido, que le habían aplicado la ley de la ley de peligrosidad social, peligrosidad y maleante, y no sé qué más cosas. Era la ley, no sé qué más cosas. La ley de vago y maleante. De vago y maleante, y yo pues fui a la cárcel para tratar de verme con él. No me pude ver con él porque me decían que tenía que ser una familia directa, y al final perdí los hilos, y desde entonces no he vuelto a saber de él. Es que en aquella fecha, claro, se aplicaba la ley de vagos y maleantes a cualquiera que se saliera del tiesto. Por supuesto. Lo que es la ley de vagos y maleantes consistía en lo siguiente: sin previo aviso ni juicio ni nada, directamente a la cárcel, y ahí se podía perder su expediente, su ficha, y este hombre está eternamente sin
y no haber hecho nada, simplemente por ser una persona pues con otro tipo de gustos sexuales, que no hoy por ejemplo va a salir desapercibido como cualquier persona, porque hoy ya consideramos el matrimonio homosexual normal y los transexuales normales, que no efectivamente, pues eso fue lo que pasó. Lo que pasa que hasta el día de hoy, desde aquel entonces ha llovido mucho y al menos se han conquistado las libertades, parte de las libertades que hemos estado. Sí, que afortunadamente hoy en día pues se han conseguido las libertades por las que hemos estado luchando siempre, ¿no? Bueno, que ahora el planteamiento también están considerándose ciertos sectores, digamos, de este país un poco retro, vamos a decirlo así, están considerando encauzar a los gays de otra manera, considerando como si una enfermedad. Dentro de eso podemos aplicarlo lo que es la Iglesia Católica, que precisamente que con ella hemos topado. La Iglesia Católica tiene mucha culpa de que esto sea así, y últimamente se está viendo con los obispos las declaraciones que están haciendo terapia porque dicen que es una enfermedad y naturalmente para que estas personas puedan salir, comprende, de esa enfermedad y se curen, y naturalmente deja mucho que desear la Iglesia Católica en eso, sobre todo la jerarquía, ¿no? Luego hay otra serie de curas, incluso el Papa Francisco no está por esa labor tampoco, y en fin, yo creo que es una persona que... Sí, pero es que, por ejemplo, es distinto. El Papa no estará por la labor, pero lo admite. Una cosa, yo puedo censurar algo, pero no soy partícipe de intentar normalizar las cosas, simplemente... Es que es la Iglesia, estará en contra pues del aborto, y está en contra del divorcio, está en contra de todo lo que ellos creen que es antinatural. Entonces, cuando es lo más natural del mundo, pero son así, y como la Iglesia que tenemos es la que tenemos, pues con la Iglesia hemos topado. Y en 1966, aquello entonces el Estado y la Iglesia y la Iglesia y el Estado eran lo mismo. Claro. Entonces usted pues siguió allí trabajando, venía para acá, notaba diferencias sociales, y allí cuando terminó definitivamente en Mallorca. Pues Mallorca aproximadamente pues sería en el año 68 aproximadamente. ¿Hay alguna anécdota más que vive usted de Mallorca? Pues de allí de Mallorca la única anécdota que puedo tener pues es la vida que yo llevaba allí, que era naturalmente trabajo. Allí no se hacían huelgas, yo tampoco estaba vinculado a nada, sino que yo a lo único que me dedicaba era a trabajar, por lo menos se comía bien, ¿no? Un dinerito y algún día pues venirme para acá, para mi tierra. Pero por lo menos se comía bien, ¿no? Eso sí, se comía mejor que aquí. Al principio las pasé canuta, ¿no? Pero luego naturalmente ya la cosa cambió, ya ganaba más dinero. Y de la chabola esa que estaban metidos todos juntos también salió, ¿no? También salió, y luego de las veces que he ido yo a Mallorca, pues una vez pues me fui con Carito, como te he dicho, que me pasó eso, y la última vez que me fui allí pues fue con otro compañero que se llamaba igual que yo, se llamaba José Sánchez. Lo que pasa, que José Sánchez Mato, pero usted lo que pasa es que él era Sánchez Alcalá y yo soy Sánchez Mato. Y otra paradoja también es que la mujer, su novia, se llamaba Isabel, lo mismo que mi mujer Isabel. O sea que se dieron casos así, y nos fuimos a Mallorca. Él no tenía ni puñetera idea de dónde iba a trabajar. Yo recuerdo que cuando llegamos nosotros a Mallorca, que yo ya tenía conocimientos allí, pues nos llegamos a varias empresas hasta que encontramos una donde me dieron trabajo, pero claro, necesitaban una oficial y un ayudante. Él no tenía ni puñetera idea, pero yo le dije que él era ayudante. Claro, que lo único que pasa es que no tenía trabajo en Mallorca, sino que tenía que ser en Barcelona. Y nos fuimos a Barcelona. O sea que en el 66, 68 se fueron a Barcelona. 67 por ahí fue cuando me ocurrió eso, sí. Luego ya en el Barcelona 66, ya por la vida normalizada, trabajando. En Barcelona pues nos fuimos a Sardanyola, y luego estuvimos en los Pirineos pintando un silo allí en San Salvador, y nuevamente volvimos a Mallorca,
Y ya de Mallorca nos vinimos para acá, para Sevilla, y ya pues ya no salí más. Y trabajar. Ya me quedé, ya en el 68 aproximadamente, ya me quedé aquí en... No, el 68 es una fecha muy interesante. El 68 estuvo el mayo del 68 francés, ¿eso tuvo repercusiones aquí en el país alguna? Pues, hombre, las repercusiones era cuando yo empezaba a hacer los pinitos en política, ¿eh? En esa fecha ya empezaba yo a hacer esos pinitos en política, porque empecé a tener conocimiento, aunque siempre yo he sido muy reverde para todo, pero nunca había dado yo con ningún tipo de organización. Yo veía que aquí había muchos movimientos y que naturalmente esto tenía que salir de algún sitio. ¿Cómo conoció usted las organizaciones? Pues fue de una manera así esporádica, muy sencilla, ¿eh? Que yo tenía amigos en Torreblanca, mi novia la tenía yo en Alcalá de Guadaira. Bueno, mi novia, estaba saliendo con ella, ¿no? Entonces ya pues nos considerábamos de alguna manera, una vez que ya hablé con su padre y ya entraba en su casa y ya se formalizaron las relaciones, pues ya fue distinto, ¿no? Yo iba allí a ver a mi novia y como no tenía vehículo, pues lo que hacía era que me iba en el autobús de Casal y siempre me iba en el último. El autobús de Casal, famoso autobús que sale en las películas blanco y negro. Pues cuando llego a... Casal era un monopolio, ¿no? ¿Qué? Casal era un monopolio entonces, ¿no? Sí, lo mismo que ahora los amarillos. Los amarillos, sí, pero entonces era un monopolio estatal, sí, Casal, ¿no? Sí, lo mismo. Y entonces pues una de las veces que yo vengo de Alcalá para mi casa ya, pues siempre me coincidía con compañeros de allí que yo conocía, éramos amigos de todos, y cuando yo llegaba a la altura de ellos, se quedaban callados. Y cuando se quedaban callados, empezaban con una conversación que no tenía nada que ver con lo que yo estaba hablando, porque naturalmente se da uno cuenta de eso, de que no tenía nada que ver, ¿no? Esto que tendrán ahí, ¿qué me estarán escondiendo? Y un buen día, pues con uno de ellos, un compañero que se llamaba Medina, trabajaba en la construcción, pues yo tenía confianza con él y entonces lo cogí y le digo, oye, mira, que desconfianza hay, llevamos mucho tiempo que nos conocemos y naturalmente cuando vengo por la noche y estáis ahí, me cambié de conversación y luego empezamos a hablar de tontería, pero que naturalmente no es eso lo que vosotros estáis. Me dice, mira, pues te voy a decir la verdad. Y a partir de ahí me dice, mira, yo tengo confianza en ti, yo sé que naturalmente tú eres una persona seria y te lo voy a decir. Yo soy miembro del Partido Comunista de España. Eso le caería... Entonces, pues no, me cayó muy bien, porque fue por muy, el susto que le tenía la gente entonces a los fue muy comunistas. valiente, bueno, pero yo era muy joven, entonces yo siempre he sido muy reverde. Es que entonces en aquella fecha el comunista era sinónimo de irte a la cárcel del tirón. Pero yo comprendo, una de las cosas que veía es que yo a él siempre lo he visto muy trabajador, muy luchador, se metía en todos los líos, en todos los follones yo los había metido allí en el barrio, para allá y para acá. Y cuando él me plantea que él era comunista, pues ya empezamos a hablar, y hablar, y hablar, y un día, y otro. Y un buen día, me refiero a eso que tú me has dicho, que cómo entré yo en esta historia de la política, ¿no? Pues un buen día me dice, ¿tú quieres militar en el Partido Comunista? Y para mí eso, me quedé primeramente así un poco sorprendido, pero a la vez me enorgullecía, me sentía yo muy satisfecho de que me diera eso. Y yo digo, bueno, ¿yo cómo puedo entrar en el Partido Comunista si yo no soy nada? Y ahí me sentía lo importante, porque cuando me lo estaban diciendo, ya uno se siente importante de alguna manera, ¿no? Sí, que a lo mejor otra persona se hubiera asustado. Sí, pero no, hubiera dicho esto. Yo todo lo contrario, parece que es que estaba deseando de que alguien me planteara una cosa así, porque yo es que a los únicos que veía que estaban luchando así de mi edad y eran los que estaban dando la cara siempre. O sea, que le queda usted consciente de que aquí hay una injusticia muy grande. Pero era el Partido Comunista el que estaba creando. Creo que usted ya era consciente, aunque no conocía el Partido Comunista, no lo que conocía, había una injusticia muy grande y que esto está muy sometido, muy presionado. Pero conocía a la gente. Sí, pero tal vez eso es por la influencia que traía de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Madrid. Claro, por supuesto. Y entonces cuando me dice eso y yo le dije que sí, pues me dice, mira, te voy a poner en contacto
con un camarada del comité central o del comité regional, algo así. Y entonces pues él ya te va a dar una explicación del tema y le digo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y recuerdo que me dice, mira, que vas a ver con él, que por cierto vive todavía afortunadamente, se llama Antonio Iglesias, es de San José de la Rinconada, y te vas a ver con él en el monumento de la Cruz del Campo. ¿Eh? Y entonces tú vas ahí para allá y lo vas a ver que va a llevar un periódico bajo el brazo y cuando tú lo veas le vas a preguntar la hora. Y él te va a decir una hora que no tiene nada que ver con la hora que era. Sí, para combinar. Exactamente, para que no, porque podía ir otra persona con un periódico y entonces tú le vas a preguntar la hora, te va a decir eso y tú vas a entablar conversación con él y a lo mejor, yo qué sé, puede ser hasta un confidente de la policía, ¿no? O sea, si por ejemplo lo hubieran en aquella fecha, lo hubieran intentando tener contacto con el comunista, del tirón a la cárcel sin explicaciones ninguna, ¿no? Está más claro que el agua, porque de hecho eran así, más de uno han caído así de esa manera. Y luego otra cosa, cuando los metían en la cárcel no había juicio, sino que quedaba suspendido ahí y pasaba el tiempo, ¿no? Sí, bueno, conmigo no ha sido así, que eso luego ya lo contaremos también, a ver qué es lo que me ha ocurrido a mí durante algún tiempo, ¿no? Pero la verdad era esa también. Y también con los estados de excepción que ha habido en España, pues también han ocurrido casos así. Pero eso me he dado cuenta después una vez que ya he estado militando en el partido, ¿no? Cuando yo vi llegar a este hombre, pues efectivamente le pregunté la hora como habían dicho, él me dijo la hora que era, efectivamente no era la hora que naturalmente era en ese momento, y ya pues empezamos a hablar. Yo le dije, mira, yo me llamo Pepe, y dice, no, eso no me hace falta. A mí no me hace falta que tú me digas tu nombre para nada, porque yo tampoco te voy a dar mío. Y yo claro, cosa extraña a mí, pero digo, bueno, pues, el hombre de la hora, ya está. Esto funciona así, de esta manera, ¿no? Y después de eso, pues ya me puso en contacto con una célula del partido en Torreblanca, que éramos 4 personas, y allí pues cada uno tenía una responsabilidad. Uno era responsable político, otro era responsable de organización, otro era responsable de finanzas y otro era de propaganda. Y entonces pues así era como empezamos allí. Ya empezamos a reunirnos y naturalmente el trabajo más importante en esos momentos era la captación de gente, de personas. Las reuniones nos parecíamos a los testigos de Jehová hoy en día, que van casa por casa. Bueno, pues nosotros en los trabajos pues intentábamos, cuando veíamos una persona que destacaba, ya estábamos hablando con ella, tanto sea hombre como mujer. En fin, lo que intentábamos era de involucrar de alguna forma, que se dieran cuenta de la injusticia que se estaban cometiendo en la democracia con esta dictadura fascista que ha durado durante 40 años. Pues lo que intentábamos naturalmente es de captar gente, ¿no? O sea, que las reuniones, básicamente las reuniones que hacían era buscando captar gente. Buscando captar gente, y para ello pues también necesitábamos pues repartir propaganda, salíamos a hacer pintadas, todo era en favor de la democracia y de las libertades. Y si en algún sector, por ejemplo, en una fábrica, en algún campo, lo que sea, había algún tema de algo que no estaba bien, intentaban de alguna forma arreglarlo, no se hacía nada más que lo que era captación de gente. No, se intentaba primeramente de hacerle ver, era el objetivo fundamental. Mucha gente estábamos explotados y naturalmente la mayoría de las personas pues no se daban cuenta o no querían darse cuenta más bien de la explotación que estaba existiendo en un trabajo y en otro, tanto en el pueblo, en la industria, en el campo, y naturalmente hacía falta de vamos, usted seguía siendo autónomo, trabajando por su cuenta. Yo seguía trabajando por mi cuenta, sí. ¿Estaba pagando algún tipo de seguro? No, seguro no pagaba, yo no pagaba seguro nunca. Lo mismo que en Madrid estuve yo trabajando pero tampoco he tenido nadie a mi cargo. Porque hay muchos, como a mí me pasaba en Madrid, que yo trabajaba con una persona que tenía 6 o 7 personas trabajando para él, pero no tenía nadie asegurado. O sea, nosotros nos decían, la hora te la pago a tanto,
y ya está, y tú ya después te buscas la vida, si tienes seguro o no tienes seguro. Entonces, a pesar de que no trabajaba para ninguna empresa, no trabajaba para nadie, usted tenía ya una conciencia de clase obrera, digamos. Claro, y además no es que tuviera la conciencia de clase obrera propiamente dicho, sino que eso se hace. El comunista, yo lo he dicho, la persona que militaba en el Partido Comunista no nace, se hace. ¿Eh? Y de hecho fue así. Con el tiempo, naturalmente, tú tomas conciencia de cuál era la situación y de que estando en un partido organizado como era el Partido Comunista, tanto en el exterior como en el interior, pues tú recibías, pues el alimento político era la propaganda que tú recibías por parte de los periódicos que nosotros teníamos, que era El Mundo Obrero, y luego pues nuestra bandera, que era la revista política. Ese era el alimento político que nosotros teníamos. Con esos documentos, aunque muchas veces tú lo leías y no te quedabas con ello porque no lo comprendías, pero sí llegaba los camaradas que ya estaban en la organización durante más tiempo, pues eran los que te abrían las perspectivas y te hacían ver los artículos que venían allí a los que estaban dedicados. Y ya esa conciencia te la iba creando. También una de las cosas que el partido se preocupaba mucho es que, como sabía que en aquella época la policía, la forma de actuar, pues en las detenciones tú tenías que tener claro que tú, además de no hablar de ningún comunista que tú conocieras, aunque no lo conocieras por su nombre, que no hablaras tampoco de ningún antifranquista que tú conocieras por los perjuicios que eso llevaba. Y esa conciencia la tenías tú, aunque hubo personas, militantes del partido, que cuando le pegaban en lo que era en comisaría o en el cuartelillo de la Guardia Civil, pues eran débiles y hablaban pues de unos o de otros. Esos casos se han dado. Le daba una paliza a estas personas, salía a la calle esos casos se han dado, y no pasaba nada, ni había juez que investigara nada. Pero el partido tenía la educación de decirte lo que tú naturalmente tenías que hacer. Luego eso estaba en tu conciencia, si eras más débil o tenías las cosas más claras o menos claras. Esas cosas. Y una persona que salía machacada no pasaba nada, ni jueces ni más nada, simplemente molía palos. Hombre, yo he conocido gente que le han dado verdaderas palizas y naturalmente incluso más adelante, cuando lleguemos al otro tema, pues ya te contaré algunas historias sobre eso. Entonces usted resulta que en el 68, 69 se vino para acá, está trabajando aquí. ¿Y de mujeres qué? De mujeres yo nunca he sido una persona de... Bueno, tenía pues como la gente joven, intentaba... La novieta esta, ¿no? De salir, pero yo con la única que yo realmente tuve relaciones serias, en el sentido de unas relaciones de noviazgo, fue con Isabel, que luego fue mi mujer, ¿no? En Mallorca pues sí, tuve mis pinitos, ¿eh? Incluso me enamoré de una chavalita allí, que luego por circunstancias que se dieron, me tuve que venir para acá y entonces me di cuenta que aquello pues naturalmente había sido una equivocación de alguna manera. Y yo con Isabel, pues naturalmente mi mujer era una persona, además de ser honrada, era muy servicial, estaba siempre pendiente de todo, una mujer buena. Trabajadora, era una tía que trabajaba, y cuando yo la veía, que iba a verla muchas veces con mi motillo cuando ya tenía mi moto, y iba para el almacén de aceitunas con una latita de conserva llena de cisco, de carbón, porque allí las criaturas se quedaban heladas. Ella, que era muy delgadita y con muy poca ropa, pues lo pasaba bastante mal, la criatura lo pasaba bastante mal. De hecho, de que cuando ya nos planteamos de casarnos, que fue en el año 70, cuando nosotros ya nos casamos, porque cuando se lo dije a mi madre encantada de la vida. ¿Y usted foto de su mujer? ¿Eh? ¿Usted foto de su mujer? Sí, se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan